subrayaba entonces. No, don Fernando es un poco mayor que yo, por consiguiente es más fácil utilizar el término presidente, que es una calificación de alto respeto para una persona que está en la historia, ¿no? Quizá presidente, en su caso, doctor García, suene a profecía maldita. De repente presidente será otra vez. Bueno, para algunos, digo yo. Ese caso, la profecía maldita... ¿Ya se cumplió? No, en su caso es una amenaza, posiblemente, pero no. ¿Por qué? ¿Mía? No, por Dios, no, amenaza no. La pregunta que se hace mucha gente es... No, para los periodistas no es ninguna profecía maldita, porque usted recordará que durante el quinquenio de mi gobierno jamás hubo un problema con la prensa y hubo absoluta libertad, creo que eso se puede reconocer. Absolutamente, lo reconocí y lo reconoceremos siempre porque efectivamente no hubo ataques a la libertad de expresión. Eso está reconocido y por eso le llama a usted presidente constitucional, expresidente constitucional, porque usted respetó la Constitución. Lo que no respetó es la economía y la economía se lo comió a usted. La economía lo devoró a usted porque la economía evidentemente exige un trato muy solemne. Con la economía no se juega, creo que ya lo entendió. La pregunta que yo le hago ahora es, creo, la que se hacen muchos televidentes. Este señor viene, muestra signos de arrepentimiento, queremos creerle, queremos olvidar la página del fujimorismo en donde este señor fue tan satanizado, pero la pregunta es, ¿se habrá arrepentido de verdad? ¿De verdad se ha arrepentido? ¿O es que nos está volviendo a jugar el cuento de gran orador, excelente y cautivador, hipnotizador de multitudes? Maravilloso mago de la palabra. Pero ¿y de adentro? ¿Se habrá arrepentido de verdad, dice la gente? Doctor García, ¿usted cree que puede responder? Sí, pero creo que eso lo puede responder mejor usted, que conoce tan profundamente el alma humana, porque hace una radiografía de tal calidad que realmente atemoriza. Yo no usaría el término arrepentido, diría que los años hacen pensar, reflexionar, y por ende reconocer lo que puede haber habido de errores sin dejar lo que ha habido de aciertos, en lo que no se puede ser mezquino, y eso impone que ante nuevas situaciones se tengan que plantear propuestas diferentes, y naturalmente no se puede incurrir en cosas que ocurrieron antes. La inflación, que es lo característico del periodo final de mi gobierno, y que es lo que ha quedado grabado en la memoria, y que fue grabado durante 10 años, gracias al aparataje publicitario del régimen dictatorial. Pero que fue un desastre, ¿no? No, evidentemente. Yo no usaría ¿Qué iba a decir sobre la inflación? Lo he cortado, pero me interesa mucho. Decía que la inflación es el punto subrayado del fin del gobierno. ¿Y entonces? Y por consiguiente, sobre él tenemos que hablar, sobre él tenemos que reflexionar, para no repetir errores que pudieron aumentar la inflación, que sin embargo no era privativa del Perú, y que no era privativa de mi gobierno, porque venía, como usted dice, de la época del presidente Belaúnde, la proyección enero-julio. En 1985 era 250, sé que aumentó mucho más como en otros países del continente. Entre el 85 y el 90, Denis Falve, que no es precisamente un enemigo suyo, calcula que su inflación, y me lo ha escrito ahorita, se lo pedí a un economista independiente. A ver, Denis, ¿cuál fue la inflación de Alan García? Y ahí está, periodo 85-90, 2 millones. Claro, porque esa es una multiplicación día a día de la inflación. Lógico. Eso también tiene algo de demagógico por parte de Denis. Algo teórico. Evidentemente, pero, César, también los salarios aumentaron. Y lo que le importa a la gente es qué puede comprar, con inflación o sin inflación. Hoy día no hay inflación. ¿Qué puede comprar la gente? Murillo, del Instituto de Estadística, reconoció que se podía comprar la mitad con los salarios de hoy. Doctor, ¿usted defiende la inflación? No, defiendo la capacidad adquisitiva de la gente. Pero se pierde con la inflación. La inflación es la... Evidentemente. Es la evaporación del salario. De acuerdo, usted está defendiendo la teoría fujimorista por la cual todo tiene que ser sacrificado a la inflación. No, yo estoy defendiendo la fortaleza de la moneda que usted dijo defender el otro día en Bogotá. Sí, pero lo que estoy demostrándole es que con las cifras del Instituto de Estadística la gente compraba más, pese a la inflación, César. De acuerdo, podía comprar más, pero era ficción. Era pura ficción. Lo que se come no es ficción. No, perdóneme, había colas en su periodo. Naturalmente, pero lo que se come no es ficción. Pero vamos y a ver. Lo que produce el país en agricultura, que era más en esa época, tampoco es ficción. E inclusive lo que produce el país en petróleo tampoco es ficción. Era una ficción porque cosas? Las horas que ese obrero trabajaba para comprarse un chancay aumentaban todos los días. No. Porque el chancay aumentaba, pero su salario no aumentaba a la misma velocidad. La inflación llegó a ser de tal velocidad
Sí. Que solo los burócratas se indexaron los sueldos y produjeron más inflación porque había que emitir más dinero. ¿Se da usted cuenta de lo que está diciendo? Claro. En este momento... ¿Se da usted cuenta de lo que hizo? En este momento, la gente ya no trabaja 8 horas, César. Trabaja 10, 12 hasta 14 horas. Ese es uno de los gravísimos problemas del empleo actual y de los servicios que explotan a la gente y a los jóvenes. De manera que no me puede decir que en esta situación estamos mejor que antes. Pero usted se ha confundido, doctor García. Usted cree que está hablando con Boloña. A veces me parece. Está hablando modestamente con César Hildebrand, que se enfrentó a Boloña. Modestamente. Modestamente con un señor que no es economista y que no es Boloña y que no está con el proyecto fujimorista de vender los puertos y vender los aeropuertos y robar todo lo que se pueda. No, señor. Perdóneme. Yo creo tener una, digamos, mínima autoridad moral como para poder decir Fujimori ha sido un desastre. Económico. Pero usted también. Económico. Sí, doctor, pero usted también. De acuerdo, de acuerdo. Hemos tenido serios problemas, pero la receta con la cual dijeron que se iba a curar todo esto y que aplicaron brutalmente con 10 años de dictadura militar resultó muchísimo peor. Eso es lo que estoy diciendo. Correcto. Y si encima digo, me comprometo a la estabilidad monetaria, eso estoy es importante. dispuesto a entregar el Banco Central de Reserva a la oposición, porque es importante que haya quien garantice la emisión de la moneda. Yo creo que estamos dando una válvula de seguridad para decir que dentro de la estabilidad monetaria sí se puede reorientar recursos de manera productiva hacia el empleo y hacia el salario. Claro, dentro de la estabilidad monetaria. Sí. Lo cual significa, evidentemente, respetar, ¿no es cierto? Los macroequilibrios. Los macroequilibrios, los parámetros fundamentales. Sí, yo no he venido a defender la hiperinflación, César. No se puede inventar el dinero. Yo no he venido a defender la inflación. Yo creía que usted seguía en la etapa bonapartista mágica de suponer que usted, con su liderazgo, podía inventar riqueza. Porque usted creyó eso en un momento, dígame que no. Usted creyó que inventaba riqueza y lo que hacía era, efectivamente, redistribuir de un modo brutal la renta, el ingreso, pero con consecuencias terribles, ¿no? Bueno, supongamos que fue así, César. Supongamos que fue así y que ese fue el error. Fue un error pero de buena voluntad. De buena voluntad. En 10 años hemos visto errores, no errores, acciones de maldad, que eran diferentes. Entonces lo que yo vengo a decirles es eso. Yo se lo he dicho al Perú y no tengo ambajes ni problemas en decirlo. Oiga, ¿para qué me presento de candidato? Si no es para decir, esto estuvo mal en el primer gobierno, esto es lo que hay que corregir y mantener en el segundo. ¿Qué hay que corregir? Ya me dijo la inflación. La relación con la moneda, la relación muy bien. También la relación del gobierno con el país, que debe ser mucho menos partido y mucho más país. ¿Me entiende? Yo no creo ya en los sistemas cerrados, en las capillas cerradas e ideológicas completamente. El mundo es mucho más abierto, cambia demasiado para que uno se encierre en 4 libros o en 4 teorías, y mucho menos en un grupo humano solamente. De manera que la relación de un gobierno que yo llamo de unidad nacional con el país tiene que ser completamente diferente a la que fue entonces. ¿No le hubiera convenido venir a reconstruir el partido que casi destruyó? En vez de... ¿Cómo le gusta a usted decir cosas, no? En vez de apetecer la presidencia que ya aprobó. ¿Por qué no se tomó estos 5 años? Tendría 56 la próxima vez. Sería casi se diría, un adolescente de la política latinoamericana que conoce octogenarios y nonagenarios. Cuando me propusieron la candidatura presidencial... En resumen, doctor, ¿por qué es tan ambicioso? Yo pensé lo mismo que usted dice. ¿Sí? Yo no quiero dar la imagen de un ambicioso. Lo que veo es, César, y entremos en materia, ¿ya? Que así como hubo fujimorismo dictatorial y político que usted combatió con enorme valentía, yo le reconozco algunas virtudes, como usted ve, hay también un fujimorismo económico que peligra de mantenerse igual. Y lo que a mí me alarma es que los candidatos que se presentaron significaban un mantenimiento de ese fujimorismo económico. Hay mucho temor a hablar de regulación de tarifas, y usted sabe a qué nivel están las tarifas en el país. Hay mucho temor a atacar esta institución nefasta que es el service. Hay mucho temor a volver a hablar de crédito agrario. Pero cuando hay libertad no puede haber, pues, regulación de tarifas. Porque las tarifas se regulan por el mercado. Entonces, ¿qué? ¿Inglaterra no es libre? ¿Pero usted quiere qué? ¿El laborismo inglés de los 60? No, el laborismo inglés de Tony Blair, de la tercera vía. Sí, ¿y cuál es el laborismo inglés? Es un laborismo que es tan capitalista que los obreros ya no reconocen nada de socialismo. Pero el laborismo inglés sabe controlar las tarifas, sabe aplicar impuestos al exceso de ganancias en las tarifas
y sabe concertar a los usuarios para que participen en la regulación de las tarifas. Bueno, pero y finalmente, es un método perfectamente capitalista y civilizado. En Estados Unidos también hay regulación de tarifas. ¿Y por qué no se ha hecho con Fujimori y por qué no se plantea activa y abiertamente por los otros candidatos? Porque Fujimori es el esperpento del liberalismo. Fujimori no tiene que ver con el liberalismo. Fujimori fue un ladrón. Pero los actuales candidatos no lo han planteado. Pero, escúcheme, usted dice, los candidatos se parecen todos entre sí porque están planteando una especie de continuismo fujimorista. No, si se ha dicho explícitamente, hay que hacer fujimorismo sin Fujimori. No creo que sea justo eso. Se dijo eso. Toledo no creo que quiera hacer continuismo, ni Lourdes de Flores como social cristiana. Lo que pasa, doctor García, es que a usted no le gusta que haya ciertos parámetros inamovibles de la economía. Es como entrar a un templo. En un templo, ¿qué pasa? Hay incienso, hay fieles, hay una hornacina, hay santos, hay rezos, hay credo, hay credulidad. No hay otra cosa, no puede haber otra cosa. La economía tiene parámetros inamovibles, que son de hierro, son corsets de hierro, doctor García. No. Perdóneme usted, César. Eso es un gran tema. ¿Podemos dar una pausa? Sí, pero creo que está... Es algo comercial después. No, vamos a seguir hablando. Comerciales. Vamos a seguir hablando. Eso de decir que no se puede hacer nada por la gente, por eso soy candidato. Oye, porque yo sí creo que se puede hacer algo por la gente. Vuelve el doctor García a explicarnos. Explicándonos algo. Sí, yo decía que la actitud de decir que nada se puede hacer porque hay leyes inflexibles y cánones es lo que a mí me parece absurdo. Todos los gobiernos hacen cosas. Europa, por ejemplo, paga a sus campesinos para que no produzcan. Estados Unidos juega con los aranceles de los espárragos, impidiendo o permitiendo el ingreso de productos extranjeros. Nosotros somos los únicos que con Fujimori hemos adoptado canónicamente, religiosamente, esta teoría del libre mercado que parece que el mercado gobierna el país mientras el Estado solo se dedica a robar. Entonces, yo sí creo que se puede hacer un proceso de reactivación por el cual las tierras que están abandonadas comiencen a producir y las industrias que están detenidas vuelvan a captar empleo. Yo pienso que esta es la mejor posibilidad que tiene el país, aún en la crisis que vive. Claro, usted tiene razón, Europa tiene regulaciones, tiene sistemas de defensa, tiene líneas Maginot arancelarias para proteger su propia y ancestral agricultura, eso es cierto. Pero no olvide que la inflación media europea es 4,5%, 5%. La más alta, la irlandesa, es 5% y están aterrorizados. La media europea es ahora 2,5%. Entonces, claro, con una inflación así y conservando, desde luego, la sensatez central de la economía, sensatez que consiste en, eso sí, dentro de ciertos parámetros, hay cosas intocables, hay esencias que no se pueden tocar. Perfecto, pero vamos a ver qué es lo que se puede y se debe cambiar. Eso. Necesitamos orientar a la agricultura una cantidad de recursos de las que ha sido privada. Durante los últimos 6 o 7 años se han puesto menos de la mitad de fertilizantes que antes se aplicaban a la agricultura del Perú. Y eso abre un periodo de tierra desfosfatada muy peligroso para la agricultura. Necesitamos aplicar créditos sobre cientos de miles de hectáreas que en este momento no producen porque el crédito comercial, que vale 20 o 30% en las provincias, es imposible de alcanzar para los campesinos. Entonces lo que yo digo es, este crédito no es dinero tirado al viento, no es dinero inventado para echar al viento, va a fructificar, se va a utilizar. Depende. Sí, normalmente, Depende, es cierto que ¿no? pueden haber sectores que no lo utilicen bien, pero en lo básico... La vez pasada el Banco Agrario no funcionó como usted quería, no se convirtió en semillas ni en tractores, se convirtió a veces en casas en Cieneguilla. Yo no dudo... ¿No lo recuerda? No dudo que puede haber sinvergüenzas en muchas cosas, pero, César, usted no me puede negar que el cultivo global de papas en el Perú era más grande en 1990 que hoy. Hoy importamos papas del Ecuador. Ya. Yo he demostrado... Pero ¿por qué no se preocupa por la agroindustria, que es la que nos va a dar divisas Muy bien, César, para que usted pueda gastar? Ese es un segundo paso importante. ¿Sabe qué haría yo con los productores de papas? Pero ¿me concede o no que en 1990... Permitir que el dinero no se inventa. El dinero es un reflejo del trabajo y de la riqueza social y productiva. Muy bien, a partir de eso usted puede hacer todos los ajustes. Puede tener una economía proestatista como la francesa, mixta como la sueca, abiertamente capitalista como la española, ¿verdad? Con rezagos feudales, sin embargo, en el sur. Pero sobre bases muy ciertas, doctor García, y es lo que quería decirle, no haga una caricatura de lo que yo dije. Yo dije, producíamos más maíz amarillo, más papas, más trigo, más azúcar,
Le concedo eso, pero le voy a añadir algo que a usted le va a parecer horroroso, desde luego, y me va a poner una cara de asombro tremenda. La verdad es que yo no le daría prioridad al cultivo de papas. Porque el cultivo de papas, al final de cuentas, ¿sabe qué cosa es? ¿Sabe qué cosa es para mí? Es parte de toda esta herencia horrorosa del yanacollaje y de la explotación y del autoconsumo y de la economía piltrafuda de los Andes que no nos lleva a nada. No nos lleva a nada. Perdóname, César, pero acaba usted de decir una cosa atroz. Así es. Yo sabía que usted... En el mal sentido. ¿Usted prefiere si usted me deja sigamos importando trigo extranjero en vez de comer papas nacionales? Se ha probado ya que el trigo no es fácil de cultivar en el Perú. No, no es fácil. Y vamos a ser importadores. ¿Y por qué no cultivamos papas, que es lo que somos originales y expertos después de miles de años? ¿Y por qué no somos agroexportadores como los chilenos? Pero naturalmente, ese es un Los chilenos viviendo en una franja que podría ser perfectamente la prolongación, casi, no digo, en fin, una mala palabra, del Perú. Hombre, exportan en salmón $1.000 millones. ¿Y sabe cuánto? Creo que es un poco elevada la cifra. No, en salmón solamente 1.000 millones. Pero en agroexportaciones, 6.500 millones de dólares. ¿No los envidia usted? No, absolutamente. Pero ese es un complemento del cultivo andino de las papas. Tenemos una costa que es un invernadero, mejor en clima que el... Podemos aplicar como para exportar. Pero no olvidemos que tenemos cientos de miles de campesinos a los que llegar. De manera que yo me remito simplemente a los volúmenes producidos para decir que hubo más producción y por ende más comida. Oiga, en Huánuco en 1990 se cultivaban en Guariaca y cerca de Huánuco 18.000 hectáreas. El 97 solo 3.000 hectáreas por importar papa del extranjero. ¿Por qué tenemos que endeudarnos para financiar el trabajo de agricultores extranjeros en vez de financiar el trabajo de nuestros agricultores? Yo no dudo que la agricultura tiene que avanzar. Habrá que dar todas las exoneraciones arancelarias, promocionar de 1000 maneras. Pero usted tiene muy a flor de diccionario palabras como exoneración, estímulos, subsidios, préstamos. La economía no es así, doctor García. Dígame usted, ¿por qué el Eximbank en Estados Unidos puede prestar a una tasa diferencial para las industrias que sí les interesan a los norteamericanos? Bueno, porque manejan el mundo. Bueno, manejan el mundo, manejan su economía. El Eximbank. Comencemos por manejar nuestro pequeño mundo, César. No nos rindamos a decir... Hijo de Alan García, lo dice Alan García. Yo rechazo esa paternidad, o le adjudico a usted la maternidad de Fujimori. Porque usted con un vigor extraordinario defendía al candidato Vargas Llosa. Y Vargas Llosa dijo tantas cosas que asustaron a los peruanos. Por ejemplo, despedir 1 millón de empleados públicos cuando solo había 850.000. O presentarnos representados en un mono que defecaba en la televisión. Acuérdese de eso. Pero también dijo, vamos a enjuiciar a los bribones. Orientó 67% y estaba rodeado de bribones, como usted sabe, y de abogados del Partido Popular Cristiano. Pero usted inventó a Fujimori, de eso no hay duda. No. Usted le dio consejos, ¿sí o no? A Fujimori lo inventó la desmesura del candidato que amenazaba a todos. Y surgió frente a él alguien que decía, yo no haré nada de lo que él amenaza. ¿Y usted no puso su manita? No. ¿Su talento? ¿Usted no le puso asesores a Fujimori? No, en absoluto. En absoluto. ¿Usted no le puso ideas? No. ¿Usted no ha contado que Fujimori le pidió que apagaran la luz? Eso envió y me pareció una insolencia por parte de un candidato decir eso. Pero le dijo por qué, con la confianza que tenía, pues, doctor García. No, ninguna confianza. Yo no había la luz. Nunca. Había tratado... No, señor. Hugo Otero y Guillermo Sonda lo ayudaron en la campaña. Jamás. ¿Y era gente suya? Jamás. Claro que sí. Señor Sonda, y no es gente mía. No, fue gente suya. Hugo él ha sido sucesivamente de otros. Sí. Tiene lealtades usted sucesivas. Lo sabe bien, porque ha coincidido con él alguna vez. Sí, pero nunca en sus volviendo cambios. al tema, la supuesta paternidad o maternidad de Fujimori, yo creo que es una cosa del pasado. Fue una circunstancia en la cual se abrió un vacío de poder, porque había un candidato que amenazaba mucho y había un gobierno que no iba a continuar. Bueno, yo le voy a describir otro escenario. A ver. Un escenario que coincide en cuanto a las fechas, pero no coincide en cuanto al paisaje. Usted pinta que había esto, un candidato de la derecha que aterrorizaba y luego viene un candidato que dice precisamente se pueden hacer las cosas con suavidad, sin grandes cirugías, sin grandes torturas, sin grandes sufrimientos, y las vamos a hacer.
Desde luego, por supuesto, al final incumplió todo. Pero el escenario no era ese, doctor García. El escenario era 2 millones% de inflación, ya se enojó, César, y estamos volviendo al comienzo de la entrevista. un país ruinoso. Polay se escapaba por un túnel. ¿Cómo va a ser ruinoso? ¿Cómo va a ser ruinoso un país en el cual se producía más que ahora? Estoy tratando de describir el paisaje social en el que surge Fujimori. Está un poco exagerada su descripción. Y efectivamente, Fujimori surge sin partidos, aunque con el apoyo secreto del APRA y del doctor García... Sí, que César Hildebrand conocía bajo la mesa. No, pues lo conocía el medio país. Lo conocía el medio país. Si 67% del Perú votó por Fujimori. Por eso, en la segunda vuelta... porque el presidente García telepáticamente dominaba todo el país. Eso es paradojal. Un país ruinoso cuyo presidente gobierna el 67%. ¿Se da No, un momentito. Un país ruinoso que justamente requiere de una salida alternativa y periférica como era Fujimori, un hombre marginal que no pertenecía a la partidocracia que ustedes habían desacreditado. ¿Por qué no lo apoyó? Me refiero a Belaúnde y me refiero a García. Como usted dice, el apoyo era secreto, así que la gente no podía saber. Bueno, ¿no es cierto? Es muy fácil decir que algo es secreto para no poder probarlo. Pero el asunto es que Fujimori nace... ¿Se ha enojado usted con lo de la maternidad? No. Oiga, si madre hay una sola y usted lo sabe. Sí, por eso. y además, en cuanto a, digamos, sanguinidades y filiaciones, hombre, doctor García, usted no solamente es papá de Fujimori, sino que usted es un parricida. No. Usted mató al APRA. Y el APRA es su papá. ¿Por qué no va conmigo al local de Alfonso Ugarte? Ahora resucitado. Usted a la Fortañera. Ahora resucitado. ¿Ve usted las cosas que dice? Por eso, pues, en política no hay cadáveres, pero lo que sí hay es gente que sufre y muertos. Naturalmente. Y lo que vemos es un doctor García que parece no haberse arrepentido de nada. ¿Vos ves? Ya se enojó usted por lo de la maternidad. Pero ¿por qué ya no me voy a reconoce enojar? usted. Lo que pasa, doctor García, es que en el fondo, sí, usted cree que la justicia histórica no ha sido, digamos, razonable con usted. ¿Usted cree que hemos sido mezquinos con usted? ¿Usted cree que los errores han sido más leves que los aciertos? A mí me interesaba llegar al fondo de esto por una sola razón, porque aquí el país se va a jugar el futuro. Usted tuvo una oportunidad, no digamos que cumplió, la desperdició, la perdió. Ahora quiere una segunda oportunidad. Es evidente que la segunda oportunidad se la va a dar la gente en la medida en que vea otro, doctor García. La pregunta es, ¿usted cree que están viendo otro esta noche? Sí, con su ayuda sí. Y yo pienso que está usted más que entrevistando, sentenciando y estigmatizando. Pero sí pienso que si habláramos de temas de fondo podrían ver otro, doctor García. ¿Qué tema de fondo no propone? Estamos hablando ¿Qué tema de fondo propone? De las posibilidades de la reactivación económica que la gente espera. Muy bien, hablemos del tema de fondo de la reactivación económica. Propongo la creación del Banco Agrario. Otra vez. Otra vez a través de las ventanillas del Banco de la Nación para que no tenga burocracia, pero que asista a algunos cientos de miles de hectáreas que van a dar inmediatamente empleo y van a crear alimentos. Propongo... ¿Préstamo en efectivo sería? Sí, naturalmente. Sí, naturalmente. Una parte en efectivo y una parte que los propios agricultores palanqueen en las zonas de donde son. ¿A qué interés? Eso depende de los requerimientos del banco en ese momento. Ya muy bien, Banco Agrario. Luego, vamos a hacer un acuerdo con los industriales. Hay que reducir los aranceles a los insumos que el país no produce. Hay que generar que el Estado compre más a los industriales del Perú. Compró 13.000 millones de soles el año pasado y solo 270 a los industriales. Y hay que reprogramar la deuda tributaria y financiera que tiene la industria, que se ha depreciado brutalmente en todos estos años. Y yo creo que ese es un requerimiento fundamental. Para construir el mercado de consumo, pienso que hay que solucionar el problema de los créditos de consumo que agobian a las familias. Hay 1.350.000 créditos de consumo, usted sabe. Aproximadamente de 1.000 o 1.500 dólares cada uno. Usted es un experto en estimular el consumo, en estimular la demanda. En este momento es esencial estimular el consumo, César. De lo contrario, ¿cómo va a haber empleo? De acuerdo, doctor. Si las industrias no venden. Usted ha tocado el tema de los bancos. No lo va a hacer como lo hizo la vez pasada, ¿verdad? Los bancos en este momento tienen un serio problema porque se rompió el consumo de la gente, las industrias no vendieron a nadie y no podían pagar a los bancos, que han quedado propietarios de industrias vacías. Bueno, pues esta es una recesión en todo caso salvaje y sincera. Vamos a reestimular el aparato productivo. Pero que la reestimulación no sea, pues, no lo va a hacer. Pichicatera. No va a ser pichicatera, porque... Que no sea pichicatera, que sea de verdad. Usted tiene que generar recursos que sean sanos para estimular. Muy bien, recursos que sean sanos
pasan esencialmente, o bien por una renegociación del calendario de pagos de la deuda y su monto, cosa que yo considero totalmente sensato y posible, visto que Fujimori engañó al mundo con cifras que no eran ciertas para aceptar un calendario de pagos exagerado. Bueno. Y el mundo tiene que entender y conocer cuál es realmente nuestra posibilidad de pago y cuál es nuestra producción. ¿Otra vez se va a pelear con el fondo? No. Yo pienso que el fondo ha sido, como nosotros, víctima de un engaño, de una terrible patraña de cifras económicas mentirosas. Y tiene que saber la verdad y entender que el Perú no produce 70.000, sino posiblemente 50.000 millones en este momento. ¿Y quién sería su ministro de Economía, doctor García? Yo todavía no lo he definido, pero como le he dicho... ¿Alguien de la oposición? Desde el comienzo, podría ser. ¿Por qué no? El Perú en este momento no lo va a salvar un partido, César. El Perú no lo puede salvar el APRA. ¿Seguro? Esta es una vieja frase, ritual. Pero necesitamos de todos los peruanos, los técnicos, ¿Sabe que fundamentalmente. he visto como si fuera un espectro detrás suyo? No me diga quién ve, usted ya está de vidente ahora. No, he visto una sombra horrorosa. Una sombra horrorosa. No se asuste. Sí, he visto a su amigo, a uno de sus amigos. Qué terror. ¿A quién? Dígame. A su amigo, al predilecto, al maravilloso, al perfecto, al inteligente, al más inteligente de todos sus amigos. ¿Quién? César Hildebrand. No. Vázquez Bazán. Vázquez ¡Por Bazán mi madre que lo he está visto! en Estados Unidos. Lo he visto detrás suyo. Está muy lejos. Huye ahí, huye. No crea usted en fantasmas y en espectros, César. Vaya usted a la iglesia más frecuentemente. O vaya usted a un psiquiatra. Ay, doctor. Eso le va a hacer muy bien. ¿Me puede recomendar el suyo? No, como naturalmente. Oiga, Bailey, ya falta aquí, ¿ah? Ya falta Bailey. Ya se va apareciendo el programa al de Bailey. Sí, hasta este momento. esa es una gran frase. Y no le haga propaganda a un programa rival, por ¿Pero favor. por qué? ¿Nosotros no somos mezquinos? ¿No? No. ¿No? Y nosotros no decimos solo el 13 salvará el Perú. La televisión entera salvará el Acabo de Perú. decirle que esa es una vieja frase ritual que tiene poca validez en este Doctor, momento. igual que yo hace unos minutos, probablemente usted también se acaba de picar. La corrupción. Ese es otro de los grandes... otra de las grandes sombras crónicas, ¿no? Sí, endémicas del APRA y de... No, del APRA no, del gobierno. De su gestión, Sí. de su, No de le su echemos gobierno. la culpa al APRA. Es cierto, de su gobierno. De su gobierno. Yo el otro día trataba de recordar esa vieja entrevista que le hicimos con Lévano Aya de la Torre en su vieja casa de Vitarte. Viejo maravilloso Aya de la Torre. Es verdad. Austero, fuerte, apasionado, narcisista, inteligentísimo, culto, pobre sobre todo. Y yo decía, ¿cómo este hombre funda un partido y luego vienen sus mejores jóvenes, sus delfines más listos? Es evidente que usted es lo mejor que le ha pasado al APRA en términos intelectuales. No hay duda de eso, habría que ser un estúpido para negarlo. Pero, vaya, ¿cómo pudieron hacer tanto destrozo en el partido? Pero... No fue así, pero la no cosa exagere, no no es... exagere. De acuerdo. Puede ser una visión dramatizada. Vamos a hablar del tema de la corrupción. Sí. Yo le hice una pregunta una vez, usted me contestó con mucha energía, el 91, me acuerdo, antes de que me cerraran el programa. No hay nada que usted deba contarnos de lo cual se arrepiente, no hay ninguna amistad de esas generosas que a usted lo convirtieron en un receptor de bonificaciones no declarables. Le respondo lo mismo que entonces, no. ¿No robó usted, doctor García? Absolutamente no. Cuando uno quiere un sitio en la historia, no necesita dinero. ¿No permitió que robaran? Si robó a alguien, no fue con mi permiso ni mi concesión. ¿Cómo que si robó a alguien? ¿Y el BCCI? Señor, el presidente tiene que responder de cada cosa que ocurra en tantos de No, los pues, bancos que pero existen. digo... Lo que yo quiero decir aquí es que los señores que fueron inculpados, encarcelados, ¿Por y fueron Fujimori? extorsionados por el procurador para que dijeran que algo tenía que ver yo, sufrieron varios años de cárcel y jamás aceptaron esa barbaridad. Sí, pero el dueño del BCCI alguna vez lo vio usted en Palacio. Jamás, jamás. ¿Jamás? Jamás. Lo único que se dijo en esa persecución absurda que hicieron fue el fax de una secretaria que decía que iban a pedir una cita para un dueño que yo no vi ni conocí. ¿No lo conoció? Jamás,
jamás. Eso está probado en el expediente. Señor, a mí me persiguieron 2 años. Solamente 2.500 bancos dijeron que jamás tenía una cuenta en ellos. hay una cosa muy rara en lo del BCCI. En su gobierno ocurrió. El BCCI era un banquito, y abrió aquí una sucursal. Y luego el BSR, con Leonel Figueroa de gerente y con Brian Jensen de presidente, le mete 260 millones de nuestras reservas a esa sucursal que, según el informe de la banca inglesa, pertenecía a un banco dudoso porque le ponían 4 de reputación de 1 a 5. Bueno, ¿y yo qué tengo que ver con el señor Brian Jensen, que ya murió y que era axiopopulista? ¿O las decisiones internas del banco, señor? Leonel Figueroa no tenía que ver con usted. A mí no me pedía permiso para decir dónde se compraba sus zapatos o sus corbatas o dónde colocaba las reservas. Pero usted como presidente... ¿Usted cree que al presidente Paniagua le están consultando en este momento los 30 bancos en los cuales se colocan las reservas? Eso es una injusticia. Pero Paniagua no es tan metiche como usted. ¿A usted no le interesaba dónde iban nuestras reservas? Otro adjetivo. Pero metiche es un adjetivo generoso. Metiche en el sentido de controlarlo todo. Bueno, no, porque uno no es experto en eso. Hay una gerencia con 30 o 40 personas que estudian cada uno de los bancos del mundo. Segunda pregunta, ¿por qué una vez aterrizó raramente en Luxor? ¿Por qué? ¿Por qué se fue a Luxor? Porque yo creo en la arqueología y la antropología. No voy a ir a hacer ningún negocio absurdo desviándome a Luxor. ¿Pero no se vio ahí con un traficante? No, en absoluto. ¿No se vio ahí con un traficante de armas? Ningún traficante. Allí fue recibido por Boutros Ghali y por el señor Abderrahmane El Aziz, si usted se refiere a él como narcotraficante o traficante de armas. ¿Traficante de armas? No, en absoluto. Que yo sepa, él jamás ha vendido un arma. ¿Y qué hacía ahí? Es egipcio. No, pero ¿qué hacía ahí con usted? Es egipcio. Yo venía de Harare, del sur del África, le explico geográficamente, y volviendo hacia Europa, ¿cómo no voy a detenerme en el Cairo y en Luxor un día? ¿Por qué no puedo detenerme? Ajá. Harare está por ahí, ¿no? Harare está en el sur del África y usted viene hacia el norte y pasa sobre Egipto. Claro. Muchas gracias por la cultura, doctor. Sí, es que a veces hay que aclarar las cosas. No, pues es que ¿Cómo se enoja usted? No, usted lo ha dicho como un atlas, como así, realmente. ¿Ah? Me parece muy bien. Entonces, aterrizó en Luxor, no para ver a ese individuo. No, sino para ver el Valle de los Reyes, obviamente. El Valle de los Reyes. Naturalmente. Que le concierne el Valle de los Reyes. Usted me ve como rey y ese es su problema. ¿Por qué cree que es mi problema? No sé. ¿Yo cómo lo voy a ver como rey? No, hombre, usted cantaba Yo soy el rey. Sí, claro. Y entonces, ¿todavía me echa la culpa a mí? No, ¿quiere cantar conmigo? No, ¿cómo voy a cantar con usted? Imagínese, qué horror. Pero usted se sentía rey. No. Mire, si Luis XVI quiere que le diga... No, Luis XVI era un bobo, además. Luis XVI. 14. Ese era el del Estado Soy Yo. Sí, ese. No. Como usted, que es el rey de la vanidad televisiva y del reinado televisivo. Posiblemente cuando joven yo tuve también un poco más de vanidad de la debida. Sigue siendo joven, obviamente. Doctor. No, ya estamos nosotros más cerca de la tumba que del ¿Usted se nacimiento. siente ya envejecido? ¿Tocado por la vejez? Bueno, tocado más que por la vejez, por lo que he vivido, ¿no? Yo soy un año mayor que usted y me siento abiertamente... César, se han caído unas cartas ahí. ¿Ah? Se le han caído unas cartas. No, eran 3 años más. No, 48, disculpe. Agosto del 48. ¿Usted mentiría hasta en la edad? No. No, jamás. Es imposible. Usted nació el 49. Quizás intentaría. Usted nació el 49. El 49. Entonces yo le llevo un año. Y yo ya me siento francamente viejo, ¿ah? Yo también. ¿Quiere que le diga verdaderamente? Sí. Hemos envejecido porque en este tiempo se envejece más rápido. ¿Verdad? Oiga, nosotros somos de la tercera edad hace tiempo. A ver, si no tuviera usted su inteligencia reconocida y su habilidad televisiva, ¿usted cree que alguien le daría trabajo en la calle? ¡Genaro! No le daría. Tiene razón. Y nos duele la próstata ya. Pausa y volvemos. No me haga usted partícipe de sus dolencias. La última parte del programa. Corrupción, muy bien, Luxor, Mirage. Yo nunca entendí bien lo de los Mirage. Yo tampoco, César. Héctor Delgado Parque, cuando vivía, me lo explicó en Miami. Terminé de entenderlo un poco. Y voy a hacer una confesión a todos los televidentes. El señor Ricardo Letts ha esgrimido este libro varias veces en este programa, el otro día debatiendo con Mauricio Mulder. Yo acabo de leer este libro. He leído las 40 páginas correspondientes a las conclusiones. Y en relación a los Mirage,
debo decir que Carlos Malpica, en relación al señor Héctor Delgado Parker, no ofrece una sola prueba de lo que dice, y dice 200 millones de dólares se repartieron Héctor Delgado Parker y Alan García. ¿De dónde saca la cifra? No se sabe. ¿Cómo procede a hacer ese cálculo? No se sabe. Lo único que se sabe es que es el primer caso en que una reducción de flota determina más dinero para repartirse. No entiendo. Si había que repartirse algo, debían extender la flota y no achicar la flota. Porque evidentemente la flota no se revendió, porque en eso Dassault, la fabricante, tenía derecho de veto. Bueno, pero eso no lo exime, doctor García. Discúlpeme, pero yo quería hacer esta aclaración, porque Ricardo Les casi como que me planteó como exigencia pública, muy bien. Yo le agradezco no por mí, sino por Héctor Delgado Parker. Sí, porque fue un hombre inteligente y patriota. Era un buen hombre, Héctor Delgado Parker. Que hizo todo lo que pudo por reducir. Y yo se lo cuento en dos palabras. El gobierno anterior compró 26 aviones, los más caros del mundo, de manera criminal y en mi concepto, para aceptar sobornos. Pagó 150 millones de dólares antes de dejar el gobierno. Y yo me encontré con un contrato que declaré era nulo. Como no se podía anular sin perder los 150 millones, llegamos con el Estado francés, que era propietario de la fábrica, a la transacción de aceptar 12 aviones sin pagar nada más. ¿De dónde podía salir una coima? Estos bárbaros dijeron que habíamos cedido los otros 14 a Irak. Ahí está en la declaración. Y cuando vino la guerra del Golfo se comprobó que Irak nunca tuvo aviones Mirage 2000, pero yo ya estaba acusado. A mí, yo puedo defenderme, soy un político, ¿sabe? Yo puedo recibir, sin alterarme y sulfurarme, todas las acusaciones. Las aguardo con serenidad, pero un hombre como Héctor Delgado, que después fue además raptado por el terrorismo y que murió seguramente acongojado por esa acusación funesta, yo le agradezco mucho que haya dicho lo que ha dicho. Siempre sacando provecho, ¿no, doctor García? No. Yo quería mucho a Héctor Delgado. Eso sí le ruego no tomarlo con sorna. No, yo no estoy tomando con sorna. Ese hombre era mi amigo, ese hombre era padrino de mi hijo. A ese hombre lo quería mucho. Y yo estoy convencido que era absolutamente transparente. Y que los mejores consejos, algunos de los cuales no seguí, lamentablemente, vinieron de él como asesor. ¿Qué consejo no siguió? ¿Recuerda uno? Sí, por ejemplo, él proponía que la seguridad social ya entonces se convirtiera en AFPs. Y yo creo que hubiéramos avanzado regulando mejor esa situación, pero hubiéramos ganado tiempo. Él me aconsejó también en la primera privatización que tuvo el Perú, que fue entregar a los propietarios de teléfonos sus acciones para que formaran la compañía peruana de teléfonos privadas. ¿Así lo hizo? Y lo hicimos, y lo logramos en 1989, se constituyó el directorio privado. ¿Y por qué no siguió más los consejos de Héctor Delgado, oiga usted, doctor García? Porque hay múltiples consejeros y no se puede seguir, y además cada uno tiene sus propias ideas. ¿Quién le dio el consejo de estatizar la banca? Yo no se lo voy a echar a nadie, yo. ¿Usted se aconsejó? No, yo había escrito un texto en el cual yo decía que si antes el dominio económico eran las minas y los enclaves agrarios, después era la industrialización, pero que en ese momento era el dominio de los bancos. Y entonces, consecuente con eso, cuando vi que la reactivación económica de los 2 primeros años no daba como consecuencia más empleos y más trabajo, yo dije hay que hacer algo para que no se vaya el dinero y planteé la nacionalización de la banca. Quizás debí plantear la regulación forzada de la superintendencia. ¿Lo haría de nuevo? La banca. ¿Lo haría de nuevo? No, por una razón, porque eso era 1987. 14 años después el mundo no tiene barreras económicas, eso es la globalización, los capitales van electrónicamente por el Internet. Entonces sería un absurdo decir me quedo con las paredes de este banco. ¿Y qué sentido tiene eso en un país que debe requerir más capitales del extranjero? Pero ya era así bastante el 86, ¿no? No, 87. No olvide usted que recién el 89... ¿Qué logró usted estatizando la banca? Nada. Con la caída, logré, ¿sabe qué? Estar 10 años... Cavar su tumba. En el extranjero. Cavar su tumba. Perseguido. ¿Y por qué? Sí. ¿Valía la pena? pena? Ha mencionado a los Picasso, sí, propietarios del Banco así Latino, así es. Que eran los patrones de Olivera y que formaron parte de su movimiento político. Así es. Y ellos eran los responsables de las acusaciones que se lanzaban contra mí, que si tenía una casa más grande que la de Julio Iglesias en una isla de Miami, que si tenía 50 millones, y fue dicho en el programa de César Hildebrand, entonces el informe LARC, y fue revelado ahí, y eso fue una patraña y un crimen por lo que aún no han pagado los que inventaron eso. Usted no tiene buena memoria en eso. Nosotros fuimos los que justamente denunciamos la fragilidad del informe LARC. No, pero fue dicho en el sentido que se conoció también. Y nosotros dijimos justamente que el cubano que contrató Olivera era un pobre diablo.
Y por eso Olivera, lo primero que hizo cuando Lucar debutó en la televisión, después de que nosotros nos dieron una patada en el poto y nos mandaron fuera del país, lo primero que hizo fue invitar a Olivera. Y Olivera, la primera noche, Lucar dijo: Nicolás, tú has demostrado esta noche que nadie es imprescindible en la televisión. Mire usted. ¿No? Tenemos adversarios comunes. Doctor García, pero usted también es prescindible para la presidencia. Seguramente. Y yo soy prescindible para la televisión. Seguramente. Yo me voy de la televisión y usted se va a la candidatura. ¿Qué le parece un canje? ¿Usted se va de la televisión? Y usted se va de la candidatura. Yo lo hago por el país. No. ¿Por qué? ¿Tan malo es su programa? No, tan malo es usted. No. ¿Está usted bromeando nuevamente? No estoy bromeando, se Sí. lo propongo en serio. No. Genaro Delgado, ¿tú aceptarías, no es cierto, eso? No, esa es la apuesta de la caja de cerveza en la que no creo. Necesitamos una reactivación, no imite usted. Necesitamos una reactivación económica, necesitamos un gobierno que se preocupe más de la gente, que impida el abuso de los servicios y del empleo juvenil. Eso es lo que necesitamos. Que renegocie las tarifas públicas con las empresas, que no se deje aplastar diciendo nada se puede hacer. Eso es lo que necesitamos, César. Intentemos hacer algo por el Perú antes de irnos. Intentemos hacer algo por el Perú. Mire, le digo una cosa. Antes de que orinemos cada 7 minutos. El Perú, segunda vez que menciona usted su próstata. Usted está muy preocupado por la próstata. Y debo advertir que en cada pausa comercial el señor Hildebrand se levanta misteriosamente al baño. Pero, Sí, con una diferencia. Yo me levanto a orinar, pero el doctor García viene haciendo cosas raras aquí. a mí me entusiasma esta es una conversación de viejos amigos en realidad. De viejos nada más. Sí, bueno. No, de hay viejos amigos. que hemos sostenido De viejos amigos. para conocimiento y entendimiento de quienes nos escuchan. Así es. Yo respeto mucho a César Hildebrand intelectualmente desde 1970 y algo, cuando conocí por primera vez sus entrevistas en Caretas. Y hemos tenido siempre una relación respetuosa, medianamente agresiva y ácida, pero muy alegre y muy jovial. Todos los que nos han escuchado esta noche deben entender que somos viejos amigos y que nos reencontramos después de 10 años, lo cual no obsta para que él conserve total independencia de crítica respecto a mí y yo conserve el derecho de cambiar el televisor cuando no me guste su programa. Por supuesto que sí. Y no voy a votar por Alan García. Muchas gracias, porque ¿Qué siempre... cosa? Primero porque no quiere polemizar con Lourdes Flores, y eso me parece mucho machismo. Yo no polemizo con las mujeres. Es machismo. ¿Qué es no, eso? pero déjeme decirle una cosa. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quiere? Ha dado usted una gran noticia al país, porque usted siempre ha votado por los perdedores. ¡Ah, no me diga! Sí, claro. Entonces, ¿puedo votar por usted? No, ha dicho que no va a votar. Pero y ese es un gran augurio. ¿Puedo cambiar? Ese es un gran ¿Puedo cambiar augurio. como cualquier aprista? ¿Ah? ¿Puedo cambiar? Como los apristas cambian, pues. Haga usted un esfuerzo de conciencia. No, le voy a decir por qué no voy a votar por usted. Porque yo ya una vez voté por usted. Porque usted fue la gran esperanza del 85. Y se lo digo en serio, ¿no? Y usted lo sabe, en su cara. Usted fue una gran esperanza. Generacional, además. Extra partido. Como usted sabe, yo no tenía nada que ver con el APRA, pero generacionalmente usted nos pertenecía. Y usted era la voz moderna, la voz de la modernidad. A mí me dijo usted, Y sin embargo, en persona, que había votado por Alfonso Barrantes. no, eso fue para otra cosa. Eso fue para otra cosa, En disculpe. 1985. No. Eso fue para... No, se ha confundido usted. Se refiere usted a la votación de la alcaldía, evidentemente, porque jamás hubiera votado por Jorge del Castillo, que era su segundo, que parecía quinto. Muy bien. No era eso. El asunto es que me parece que usted fue una gran esperanza y usted creo que despilfarró la confianza que todos le dimos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué le habría de dar por segunda vez mi voto al doctor García? Creo que alguna gente se hará. Usted, sin embargo, tiene un gran predicamento y un gran porvenir en el electorado joven que no padeció su gobierno y que puede creerle. Yo solo le pido una cosa, doctor García, más allá de cuál fuese el resultado. Tómese en serio esta vez la cosa, por favor. Su elocuencia es indiscutible. Usted tiene una lengua prodigiosa. Solamente le pido esto, en nombre del Perú, que la lengua y la honradez, no en términos monetarios, sino en términos intelectuales, coincidan. Coincidan. De verdad, el Perú lo necesita. Si usted gana, respetaré su triunfo. Si usted gana, habrá ganado democráticamente porque esas elecciones van a ser limpias. Ya no las controla la mafia, la basura de gentuza que controla el país. Si usted gana, habrá que reconocer. Y si usted gana, habrá que darle el apoyo y el esfuerzo de todos.
Así estamos. Este es el nuevo país. Esta es la limpieza que ha surgido de la escombrera maldita de esta mafia. Entonces, termino respetuosamente diciéndole buena suerte, doctor García. Si usted lo dice de todo corazón y con buena intención, así es, pues acepto ese deseo y le digo que a los 50 y algo de años que ya tenemos, sí he aceptado esta responsabilidad, y ya hablo muy seriamente, sabiendo cuál es la situación económica de la patria y sabiendo que una vanidad personal que pude ya tener a los 35 años no amerita el inmenso peligro de tener que hacer frente a los requerimientos sociales con los bolsillos vacíos que ha dejado Fujimori. Si lo hago así, sabiendo cuál es el peligro de todos los que han vuelto al poder, sabiendo eso, Pérez, por ejemplo, ¿no? Es porque creo en el Perú, porque creo que se puede hacer algo por los millones de peruanos que están hambriados y desempleados. Y no es una frase retórica. Lo que más me ha impresionado al volver al Perú es la cantidad de gente en las calles sin trabajo, la cantidad de gente sin dientes en las calles. A mí me conmueve enormemente que se haya destruido así el capital humano de la patria. Podría quedarme a vivir en Colombia o en alguna parte, encontrar otro destino, pero le juro y le digo que tenemos que hacer algo, usted en su trabajo y yo en el mío, si nos dejan. Ha sido el doctor Alan García. Muchas preguntas han quedado pendientes, muchos temas, desde luego, evidentemente. Lo que no vamos a hacer aquí, de ninguna manera, es convertir esto en una reyerta de cantina, como quiere cierto sector de la derecha, en una carnicería grosera e infame, para castigar al hombre que alguna vez se le enfrentó. No, este programa es libre y absolutamente libre. Gracias, doctor García. Gracias a ustedes. Hasta mañana. Muchas gracias.